Amistad escandalosa que ha llevado a que un príncipe de una familia real viaje sin que absolutamente nadie lo sepa, poniendo en riesgo su propia seguridad al viajar a otro país, a un país europeo, a España, a encontrarse supuestamente con una amiga, recorrer algunos museos, a cenar y también a pasar la noche, supuestamente según una revista, su hogar, donde esta mujer encima es una mujer soltera, una mujer que ya ha estado involucrada en el mundo no solamente de la socialité, sino en el mundo royal. Cuando pasó todo esto, justo cuando los reyes de España se encontraban en Dinamarca. Y todo este escándalo estalló. Pero ¿de dónde viene esta supuesta amistad? ¿Qué es lo que se sabe de esta supuesta amistad de Genoveva Casanova y el príncipe de Dinamarca, el príncipe heredero, ¿no? No es el príncipe simplemente, el príncipe heredero. ¿Quién está diciendo la mentira y quién está diciendo la verdad? ¿Cómo es eso que ellos tenían una relación desde hace meses? ¿Y cómo es que ella se ha involucrado en este mundo? Ha salido de ser socialité, de ser una mujer divorciada, a estar involucrada directamente en una amistad con el príncipe de Dinamarca. Todo esto en este video, porque ya sabes que nosotros acá desglosamos absolutamente todo. Hay una información que ha publicado específicamente la revista Vanitatis, donde ha dicho que el periodista Eduardo Verbo ha relatado cómo el propio círculo de Genoveva llevaba meses preguntándose quién invitaba a esta mexicana a una exclusiva cacería en Austria. Hay una cacería que supuestamente solamente acceden personas de la high class, por allá arriba, donde los tickets para poder pertenecer y entrar en este mundillo son bastante costosos. Entonces, si miramos que es una mujer divorciada que aparentemente no tiene, según lo que hemos leído, los ingresos para estar al nivel económico adquisitivo que el príncipe de Dinamarca, como ella entró a la cacería. Sus amigos se habían preguntado, ¿pero de dónde Genoveva ha conseguido este dinero? Una fiesta en Centro Europa o a pasar unos días en hoteles exclusivos, ya que ella había estado en hoteles exclusivos. De hecho, había estado en Dinamarca por unos días. Se quedó allí y no se tienen pruebas que ella y Federico se hayan quedado en ningún sitio juntos, pero sí ella estaba en Dinamarca. Solamente se le conoce la participación de MasterChef, donde ella ha estado participando, y que se le han abierto unas puertas a Genoveva con relación a publicidad, algunas llamadas para esto y para allá. La historia que se ha dado aquí es que supuestamente hay un amigo en común de ellos que los une, y este amigo era el que supuestamente iba a ir a este encuentro con Federico, pero como él estaba enfermo, pues entonces él llamó a Genoveva para que acompañe a Federico para este recorrido del museo. Y esto hubiese sido algo común y corriente y normal si ella como una amiga hubiese estado recorriendo los museos con él. El único punto aquí donde ha estallado el escándalo es que él supuestamente ha llegado a la casa de Genoveva y permaneció por varias horas durante la noche, y al salir salió como totalmente desubicado, sin encontrar siquiera el vehículo con matrícula supuestamente de Dinamarca, de la embajada de Dinamarca, que le llevaría hacia el aeropuerto. Esto después del museo. Ellos llegaron después de cenar, museo y todo, entran a la supuesta casa de Genoveva y después allí sale él al otro día. La versión de los paparazzi es que supuestamente uno de ellos se encontró con ellos caminando casualmente por Madrid y decidió hacerles un seguimiento. Esta es la versión que se sabe de la historia oficial. La versión de Genoveva es que este señor no durmió en su casa. Si no durmió en su casa, puede ser entonces que la casa tuviera una salida extra a otro lugar, a otro edificio, a otro sitio, y que le haya dejado el carro parqueado aquí. Aparentemente se habla que ellos tienen un pacto de silencio que pudiera ser roto por la misma Genoveva en busca de una entrevista que han ofrecido varias revistas. Sin embargo, supuestamente ella está buscando la forma. Ellos tienen este
pacto de silencio, que no creen que se cumpla. La revista está ofreciendo bastante dinero porque Genoveva dé la exclusiva y supuestamente ella podría considerar dar esta exclusiva. No es la primera vez que Casanova se mete en ciertos tipos de situaciones. En una ocasión fue fotografiada con Luis Miguel, uno de los hombres más privados y exclusivos en este mundo. Y muchas cosas se han hablado. Sin embargo, otras personas han aprovechado el momento para dar sus opiniones. Periodistas, periódicos, que ella es una persona que está acostumbrada a estar en ese mundillo y a estar acostumbrada a enganchar con ciertos tipos de hombres. Es una supuesta amiga de Casanova, esto fue publicado por el periódico El Mundo, que ella tiene mucho gancho con los hombres porque es divertida y muy disfrutona. Canta rancheras, aunque lo hace fatal, baila lo que sea, es natural y cercana. Es una persona divertida y disfrutona. Actualmente, supuestamente, ella tiene el celular bloqueado y solamente está recibiendo llamadas de personas muy cercanas. Muchos no descartan que ella se encuentre en Inglaterra, donde sus mellizos, sus hijos, están viviendo actualmente. Ella no ha aparecido por ningún lado. En Dinamarca siguen comentando que ella fue la persona que dio apertura y llamó a los paparazzi para que grabaran este momento y tomaran fotos porque a ella le convenía. Y además que supuestamente Federico tenía una supuesta relación con ella y que fue a Madrid a despedirse de ella, a decirle, mira, hasta aquí ya nosotros no podemos continuar juntos, puesto que el hombre, después que salió de esta casa, salió totalmente loco, confundido básicamente. Pero yo pudiera tener varias teorías. Puede ser que alguien haya dado la llamada, mira, Federico está aquí, no lo sabían ustedes, pues él está aquí. Esto podría haber pasado sin pena ni gloria si estas fotos no se hubiesen sacado. Dicen en Dinamarca que ella ha sido la culpable de esta situación y, como dije en otro video, esto es una acusación bastante fuerte. Decirle a alguien que es culpable, habría que ver si es verdad, si hay pruebas que ella hizo esas llamadas para que el paparazzi les grabara. Ahora, la situación es cómo está Mari Donaldson, la esposa del príncipe Federico. En este momento tiene que estar destruida y destrozada, aunque no es la primera vez. Las veces anteriores que ha pasado dichos escándalos ha sido en base a escort u otro tipo de personas, pero ya con nombres y apellidos y dónde vive y todo, pues ya la cosa se ha puesto más fuerte. Hasta el momento, Federico ha salido con su anillo, con su alianza, muy sonriente, muy actor de gala y de telenovelas, pero Mari Donaldson después de las cámaras, después del evento que tuvieron con los Reyes, no se le ha visto las caras hasta el momento en que estoy grabando este video. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.